Probabilidad en espacios muestrales finitos. Un espacio muestral omega es finito si puede establecerse una función biyectiva entre omega y el subconjunto de los números naturales 1, 2, n. La forma que adopta omega es omega igual a W sub 1, W sub 2, W sub n. Aquí usaremos como sigma álgebra de sucesos al conjunto de las partes de omega. Esto es, A igual a las partes de omega. A los sucesos W sub i se les llaman sucesos elementales. Resulta obvio que para todo i distinto de j, la intersección del suceso elemental W sub i con el suceso elemental W sub j es el vacío. Además, la unión de todos los sucesos elementales es igual al espacio muestral. Una medida de probabilidad sobre el espacio omega partes de omega puede definirse asignando a cada suceso elemental una probabilidad que hemos denotado por P sub i, tal que para todo i, P sub i es no negativo y la suma de todos los P sub i es igual a 1. Todo suceso A puede escribirse como la unión de sucesos elementales, tal y como estamos mostrando en pantalla. Por lo tanto, la probabilidad de A es la suma de los sucesos elementales que contiene. Ejemplo 7.1. Considere el espacio muestral mostrado en pantalla. Además, suponga que se conocen las siguientes relaciones. Probabilidad del suceso formado por la unión de los sucesos elementales W sub 1, W sub 2, W sub 3 es igual a la probabilidad del suceso formado por la unión de los sucesos elementales W sub 2, W sub 4, igual a su vez a la probabilidad de la unión de los sucesos elementales W sub 4, W sub 5, W sub 6. Además, la probabilidad del suceso elemental W sub 2 es el doble de la probabilidad del suceso elemental W sub 4. Teniendo en consideración esta información, vamos a hallar la probabilidad del suceso unión entre el suceso W sub 1 y el W sub 3 y la probabilidad de la unión de los sucesos elementales W sub 1, W sub 2, W sub 3 y W sub 4. Comencemos. Vamos a denotar por P sub i la probabilidad del suceso elemental W sub i. De las condiciones del problema podemos escribir que P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 es igual a P sub 2 más P sub 4 y que P sub 4 más P sub 5 más P sub 6 es igual a P sub 2 más P sub 4.
Además, P sub 2 es 2 veces P sub 4. Sustituyendo 3 en 1 y 2, se obtiene 4 y 5. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro las dos ecuaciones anteriores, obteniendo lo siguiente. Y aquí se deduce de esta ecuación que P sub 4 es un sexto, de donde P sub 2 es 2P sub 4, 2 por un sexto, un tercio. Para el apartado A, se tiene que la probabilidad de la unión de los sucesos elementales W sub 1 unido con W sub 3 es P sub 1 más P sub 3. Recuerde que los sucesos elementales son disjuntos, por lo tanto la probabilidad de cualquier unión de ellos es la suma de las probabilidades. P sub 1 más P sub 3 lo podemos escribir como P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 menos P sub 2. Y el paréntesis que estamos mostrando es 3 veces P sub 4 menos P sub 2. Y sustituyendo los valores obtenidos, se llega finalmente a un sexto. Para el apartado B, la probabilidad de la unión solicitada es P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4. Pero P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 es 3P sub 4, dando como resultado 4P sub 4. Por lo tanto, la probabilidad es 4 por un sexto, que es 2 tercios. Probabilidad en espacios muestrales finitos equiprobables. Un caso particular de espacios muestrales finitos se presenta cuando todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir. En este caso, el espacio muestral recibe el nombre de espacio muestral equiprobable, en donde hemos eliminado del nombre la palabra finito, ya que solamente los espacios equiprobables existen en espacios muestrales finitos. Estos espacios son muy utilizados en aplicaciones estadísticas, sobre todo en aquellos experimentos que resultan de los juegos de azar, y en donde se impone un análisis exhaustivo de la teoría combinatoria y de técnicas avanzadas de conteo. En este tutorial, cuando la selección de objetos se realiza de manera tal que el espacio muestral resultante es equiprobable, diremos que la selección es al azar. En caso contrario, diremos que la selección es aleatoria. Ahora bien, toda selección al azar obviamente es una selección aleatoria. Sin embargo, una selección aleatoria no necesariamente es una selección al azar. Vamos a derivar una expresión que nos permita hallar la probabilidad de un suceso cualquiera en este tipo de espacios. Al igual que en el caso anterior, tomaremos como la sigma álgebra de sucesos al conjunto de las partes del espacio muestral. Sean omega igual a W sub 1, W sub 2, puntos suspensivos, W sub n, el espacio muestral. P sub i, la probabilidad del suceso elemental W sub i.
Asumiendo X probabilidad, podemos escribir que todos los P sub i son iguales a un valor P. De esta manera, la suma de las probabilidades de los sucesos elementales se transforma en NP. Esa suma debe ser 1. Por lo tanto, P es 1 entre N. Esto es, la probabilidad común de los sucesos elementales es igual al recíproco del número de elementos del espacio muestral. Considere el suceso A constituido por M sucesos elementales. Entonces, la probabilidad de A es la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que contiene. Y de aquí se desprende que el valor de dicha probabilidad es M entre N. En espacios muestrales equiprobables, la probabilidad de un suceso se obtiene mediante el cociente del número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. En algunos textos, esta conclusión se expresa con la frase casos a favor entre casos totales. Ejemplo 8.1. Una urna contiene 1000 fichas numeradas con los enteros del 1 al 1000. Se selecciona al azar una ficha. Obtenga la probabilidad de que A, el número de la ficha seleccionada, sea divisible por 6 o por 8. B, el número de la ficha seleccionada sea divisible exactamente por 2 de los números 6, 8, 10. Comencemos. Consideremos los sucesos. A, número seleccionado es divisible por 6. B, número seleccionado es divisible por 8. Bueno, aquí estamos mostrando el número de elementos de A y de B. El número de elementos de omega obviamente es 1000. Para hallar el número de elementos de A, debemos saber cómo calcular el número de múltiplos de 6 que hay en el conjunto omega. Y eso, obviamente, que empezamos en 6. Para obtener entonces ese número, vamos a dividir 1000 entre 6 y tomar la parte entera de esa división, resultando entonces 166. Observe que el conjunto A empieza en 6 y termina en 996, que no es más que 6 por 166. Para el conjunto B procedemos de manera análoga, obteniendo que el número de elementos de dicho conjunto es 125. A intersectado con B representa el suceso número seleccionado es divisible por 6 y por 8. Para tener el número de elementos de dicha intersección, dividimos 1000 entre el mínimo común múltiplo de 6 y 8, que es 24. Y al resultado se le toma la parte entera, resultando 41. El suceso ser divisible por 6 o por 8 es la unión de A con B. Por lo tanto, podemos escribir que dicha probabilidad es
la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Pero como estamos suponiendo X probabilidad, la probabilidad de A es 166 sobre 1000. La de B, 125 sobre 1000. Y la de A intersectado B es 41 sobre 1000, dando entonces como resultado un cuarto. Este caso, el caso B, es interesante ya que derivaremos una expresión que nos permita calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 de 3 sucesos dados. Se hace el suceso número seleccionado es divisible por 10. El suceso número de la ficha seleccionada es divisible exactamente por 2 de los números 6, 8 y 10. Se corresponde con el suceso. Ocurren exactamente 2 de los sucesos A, B, C. Denotando por D al mencionado suceso, se tiene que, observemos el diagrama de Venn. Para que ocurran exactamente 2 sucesos, debe ocurrir o de 1, o de 2, o de 3. De 1 o de sub 1 es la intersección de A con B, pero no C. De sub 2 es A y C, pero no B. Y de sub 3 es B y C, pero no A, tal y como estamos escribiendo en la notación de conjuntos. Además, estos 3 sucesos son disjuntos, como fácilmente se puede ver. Bueno, ahora podemos escribir que la probabilidad de D es la probabilidad o la suma de las probabilidades de D sub 1 con D sub 2 con D sub 3. Veamos a qué es igual la probabilidad de cada uno de estos sucesos. A intersectado B intersectado C complemento es igual a A intersectado B menos C. Y sabemos que la probabilidad de la diferencia es la probabilidad del minuendo menos la probabilidad de la intersección de los sucesos. Análogamente, podemos escribir las igualdades que se están mostrando en pantalla. Y en definitiva, la probabilidad del suceso D, sustituyendo lo anterior, se llega a la siguiente expresión. Vamos a proponer como ejercicio demostrar lo que se está mostrando en pantalla. Vamos ahora a calcular, sabiendo la X probabilidad, las probabilidades de cada una de las intersecciones que aparecen en la expresión que se está mostrando. A intersectado C, debemos calcular el número de elementos, coincide con el número de elementos de aquellos que sean divisibles por 6 por 10.
Y aquí nos da ese resultado. Para B intersectado C y para A intersectado B intersectado C, pues se tiene la siguiente expresión. Por lo tanto, podemos escribir que la probabilidad del suceso D es la de A intersectado B, que ya habíamos deducido en el apartado A de este ejemplo, la de A intersectado C, la de B intersectado C, menos 3 veces la probabilidad de la intersección de los 3 sucesos. Y operando nos da 340avos. Probabilidad en espacios muestrales infinitos numerables. Un espacio muestral omega es infinito numerable si se puede establecer una función con el conjunto de los números naturales. Al igual que en el caso finito, escogeremos al conjunto de las partes de omega como la sigma álgebra de sucesos. Los espacios muestrales infinitos numerables presentan la siguiente estructura. De nuevo, a estos sucesos los llamaremos sucesos elementales, cumpliéndose las dos propiedades que se están mostrando en pantalla. Una medida de probabilidad sobre el espacio omega partes de omega puede definirse asignando a cada suceso elemental una probabilidad P sub i tal que sea no negativa y la suma de todos los P sub i sea igual a 1. La diferencia con el espacio muestral finito es que esta suma es una serie de números no negativos. De nuevo, la probabilidad de cualquier suceso puede obtenerse de la siguiente manera. Se suma las probabilidades de los sucesos elementales contenidos en el suceso en cuestión. Veamos el siguiente ejemplo. Considere el espacio muestral omega el conjunto de los números naturales. Vamos a probar que la expresión que se está mostrando en pantalla es una medida de probabilidad sobre el espacio omega partes de omega y vamos a hallar la probabilidad del suceso que se está mostrando en pantalla, que equivale a el suceso formado por los números pares. Aquí puede haber un pequeño problema que siempre se le presenta al alumno. Es que supone que como el espacio muestral está formado por pares e impares, la probabilidad de los pares es un medio. El error estriba en que eso sería cierto si el espacio muestral fuese equiprobable. En este caso no lo es. Basta para ver ello que la probabilidad de un suceso elemental, por ejemplo la del 1, es distinta a la probabilidad del suceso elemental 2. Comencemos. Para ver que esto es una medida de probabilidad, es obvio que este producto es no negativo porque está formado por expresiones no negativas. Esto es un recordatorio interesante. Sea con un número real,
denominamos serie geométrica de razón Q a la serie que se está mostrando en pantalla. Se demuestra que si el valor absoluto de Q es menor que 1, la serie anterior converge a 1 entre 1 menos Q. Es fácil recordar porque para i igual a 1 nos queda 1. Y entonces esta suma es el primer término de la serie entre 1 menos la razón. Así, esta suma, sacamos 0,4 factor de la suma, y aquí tenemos la serie geométrica de razón 0,6. Y por lo que hemos visto anteriormente, esta suma, esta serie, su suma es el primer término entre 1 menos la razón, dando en definitiva igual a 1 como queríamos probar. Ahora bien, la probabilidad de A es la probabilidad del suceso que se está mostrando y sería igual a entonces a P en 2 más P en 4, etc. Y aquí se genera una serie geométrica. Para verla mejor, podemos sacar factor común 0,4 por 0,6 y nos queda esta serie que está acá, cuya suma es el primer término entre 1 menos la razón. Aquí es fácil ver cuál es la razón, dividiendo dos términos consecutivos. 0,6 a la 4 entre 0,6 al cuadrado es 0,6 al cuadrado. Y operando nos da 3/8. Aquí se pone de manifiesto que la probabilidad de A no es un medio como alguno hubiese pensado. Probabilidad en espacios muestrales no numerables. Este caso de espacios muestrales serán tratados en videos posteriores, ya que se requieren de conceptos no desarrollados como sigma álgebra generada por una clase inicial, sigma álgebra de Borel, sucesiones de conjuntos, límite de sucesiones, intercambio en el límite de la probabilidad y el límite de sucesos. Solo mostraremos un ejemplo para completar esta sección dedicada a espacios muestrales, sin ninguna pretensión teórica, apelando a una especie de acto de fe en donde se acepte sin discusión previa los argumentos que se exhibirán en la solución. Ejemplo 10.1. Defínase como espacio muestral el intervalo de números reales, omega, igual al intervalo cerrado 0,1. Considere la sigma álgebra de sucesos a la sigma álgebra de Borel sobre dicho conjunto. Es un concepto que no sabemos hasta los momentos qué significa y aceptamos que ese concepto es una sigma álgebra sobre ese espacio. Y vamos a asumir la siguiente medida de probabilidad. Aquí estamos dando la probabilidad de un intervalo de cerrado de la siguiente forma. Esta probabilidad es X. De manera tal que ahora, para poder calcular probabilidades sobre dicho espacio, los sucesos deben transformarse de manera de obtener esta forma de representación. Bueno, vamos a calcular las probabilidades que se están señalando en pantalla. Recuerden entonces que para calcular la probabilidad, el suceso debe ser susceptible de ser expresado mediante un intervalo
cerrado en 0 y cerrado en algún número real, bueno, que debe estar entre 0 y 1. De esta manera, el espacio muestral omega cumple con la condición y en consecuencia su probabilidad es de límite superior, es 1. Análogamente, la probabilidad del intervalo 0 1/3 cumple directamente con la definición y su probabilidad es el extremo superior 1/3. Ahora aquí vamos a ver cómo se puede determinar esta probabilidad que no tiene la forma deseada. Bien, es fácil ver que este conjunto de esta forma, se puede expresar como esta diferencia de intervalo. Y como este intervalo está contenido en esta probabilidad es la probabilidad de este intervalo menos la probabilidad de este otro. Y esto sí está dado en el formato deseado. Esta probabilidad es B y esta probabilidad es A. De tal manera que la probabilidad de todo suceso de esta forma es la diferencia entre el extremo superior y el inferior. Así tendremos esta probabilidad 1/2 menos 1/4, resultando 1/4. Para calcular la probabilidad de un punto, vamos a usar un concepto que no se ha visto, que es el intercambio del límite de una sucesión con la probabilidad. Esta sucesión es monótona, por lo tanto se puede hacer el cambio de los límites. Monótona porque a medida que n va aumentando, este intervalo o se reduce o se amplía. En este caso, pues, ese intervalo se reduce. Y esta probabilidad, ya como hemos visto anteriormente, esta probabilidad tiene esta forma. Por lo tanto, será la diferencia entre A y A menos 1 sobre N. Y esta probabilidad, a nosotros restar A menos 1 sobre N, nos queda 1 sobre N. Y el límite de esta expresión es 0. De manera que la probabilidad de cualquier punto A del intervalo 0, 1 nos da 0 en este caso. Como la probabilidad de un punto es 0, los siguientes intervalos tienen la misma probabilidad porque, por ejemplo, la diferencia entre este y este son 2 puntos. La diferencia entre este y los demás se obtiene o agregando un punto o agregando 2 puntos o quitando un punto o quitando 2 puntos. Y estas probabilidades no se alteran porque valen 0. Dicho esto, la probabilidad de este intervalo lo podemos escribir de cualquier moneda. Podemos cerrar, abrir y cerrar a placer. Como ya tenemos la probabilidad para un intervalo de esta forma, pues decimos que esta probabilidad es exactamente igual a esta. Y este es 2/5 menos 1/8, que es 11/40. Dejamos este tutorial hasta aquí. En el último tutorial dedicado a esta serie veremos los tópicos que estamos mostrando en pantalla. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.